¿Quieres venir a estudiar un máster a España? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto debo reunir? ¿1.000 euros, 2.000 euros, 10.000 euros? Te explico con detalles cuánto hay que reunir para venir a estudiar a España, a estudiar un máster, ya sea propio u oficial. Sin más, empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Rock Sports. Bueno, hoy es un vídeo bastante especial porque cuando yo me vine hace 2 años y medio para España, me hubiera gustado que me hubieran explicado con lujo de detalles cuánto dinero necesitaba para poder venir, cuánto debía ahorrar para poder venir, cuánto costaban los másteres en España, tener una visión general de qué máster podía escoger, de a qué ciudad ir, las becas que se podían ofrecer para los másters. En este vídeo voy a explicar con lujo de detalles ¿cuánto se necesita para estudiar un máster en España? Este será el primero de varios vídeos sobre los estudios de máster en España o los estudios de forma general, porque también haremos uno sobre cómo estudiar un doctorado en España. Específicamente hablaremos de dinero, es decir, cuánto se necesita para venir a estudiar un máster a España. Empecemos hablando de mi perfil, por qué vine aquí, qué máster vine a estudiar, con el objetivo de que si vienes por un máster, si vienes por las letras, como mismo vine yo, puedas establecer puntos similares. Si no es así, si vienes por ciencias, pues en algunos puntos estaremos diferenciantes, pero de forma general es el mismo procedimiento. Entonces, brevemente, yo vine por un máster de guión audiovisual en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Era un máster de letras aquí en la Facultad de Comunicación, bueno, en España, en la Facultad de Comunicación, además de periodismo, de comunicación social, se estudia guión audiovisual. Es algo parecido en Cuba, pero sería en las escuelas de arte, es decir, guión audiovisual es más enfocado a la ficción. Por lo tanto, si vienes de periodismo, si vienes de comunicación social, desde mi punto de vista no te recomendaría guión audiovisual, sino otras como comunicación y cultura, ahora abrieron uno de periodismo y diversas ramas. Debes buscar bien cuál quieres, pero bueno, vamos paso a paso. Lo primero, ¿cuánto se necesita para venir a estudiar un máster en España? Debes elegir primeramente qué quieres estudiar, un máster oficial o un máster propio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, un máster oficial da paso a un doctorado, es decir, si quieres venir a España, para seguir tus estudios, como era mi caso, yo tenía bien claro que quería un máster y luego un doctorado, pues la opción es el máster oficial, es el que da los créditos para doctorado. El máster propio, que también es por universidades públicas, aunque también hay empresas que tienen másteres propios. Por ejemplo, en la Universidad de Sevilla yo vine por un máster oficial, el máster de guión audiovisual, pero también hay másteres propios. Varios amigos míos vinieron, por ejemplo, un máster propio de periodismo deportivo, diversas ramas especializadas. Si uno es mejor u otro es mejor, no creo. El clic está en el estudiante, es decir, si tú eres capaz de aprovechar el máster, pues perfecto. También te digo, ningún profesor o ningún máster te va a cambiar la vida. Es decir, si tú no sabes aprovecharlo, si tú no sabes dilucidar o entender, sacar provecho a lo que te están enseñando, o si no te están enseñando mucho porque el máster no es lo que tú esperabas, sacar provecho de ello porque estás en un sitio nuevo, porque tienes profesores nuevos, porque hay gente a tu alrededor que sabe y tiene una visión del mundo diferente a ti. Es decir, aprovechar todo lo que puedas en ese máster. ¿Cuánto se necesita desde el punto de vista monetario? Bueno, por mi experiencia, los máster oficiales son más baratos que los máster propios. Que los máster oficiales es más difícil entrar. En el caso mío, por ejemplo, en la Universidad de Sevilla, cuando yo empecé el máster, se habló al respecto. Y los estudiantes cubanos tenemos una gran ventaja. Tenemos muy buena fama en las universidades españolas. En mi caso, por ejemplo, no recuerdo bien el promedio que yo tenía, 4,70 y pico o 4,80 y pico. Cuando se lleva a la escala en España, que es en base a 10, en Cuba es en base a 5, pues es aproximadamente 8, algo. Claro, con respecto a buenos estudiantes aquí, aquí los estudiantes tienen 9, y pico, que es muy difícil tenerlo, pero los mejores estudiantes sí lo tienen. Entonces, hay diferencia, ¿no? Porque un promedio de más de 4,5 en Cuba es un muy buen promedio y aquí un promedio por encima de 9, en general por más de 8 u 8,5 es un buen promedio aquí. Pues hay una diferencia con los estudiantes españoles. Pues eso se tiene en cuenta. Los que hacen el proceso de selección, que es bastante transparente, tienen en cuenta esta diferenciación. Claro, no es la misma escala y ellos lo saben.
Y el otro punto es que a los estudiantes cubanos, por la buena trayectoria que tienen, por la disciplina en los estudios, porque ellos han visto que terminan el máster, que le ponen interés, pues le dan mayor prioridad. ¿Por qué explico esto? A ver, en mi aula no tiene que ser generalmente así. Puedes ser estudiante cubano y tener un promedio de 3, algo, y eso no te va a diferenciar aquí con uno que tenga el promedio 8, y pico o 9 y pico. Lo que quiero decir es que si es un estudiante bueno cubano, va a haber una similitud o lo van a tener en cuenta aquí con un estudiante bueno español. Porque hay muchos que se preocupan, no, que cuando me redondean la cifra, el promedio, pues tengo 8, algo, es menos. No tengas problema porque aquí lo saben. Aquí saben que las escalas son diferentes y lo tienen en cuenta. Dicho esto, lo primero es elegir entre un máster oficial y un máster propio. No quiero decir que uno sea mejor que el otro. Hay que tener en cuenta el factor monetario. ¿Cuánto vale un máster oficial y cuánto vale un máster propio? Desde mi experiencia, mi máster costó aproximadamente 820 euros. Eso es una cifra bastante baja para todos los máster que hay aquí en España. Cuando yo digo a mis amigos que yo pagué 820 por un máster, me dice, uff, no pagaste nada, es que es muy poco. ¿Por qué? Porque la mayoría de los máster cuestan más de 2.500 euros. Por ejemplo, el de periodismo deportivo que les mencionaba de la Universidad de Sevilla costaba, si mal no recuerdo, 2.500. Otro que se desarrollaba en Madrid por una empresa que no voy a mencionar el nombre para no hacer publicidad, estuve revisando las cifras, 3.500, 4.500, 4.700, es decir, hay una gran diferencia entre los precios. Escoger uno o el otro, pues ya le digo, primero, ¿a qué quieres venir a España? ¿Quieres simplemente por venir y no quieres terminar el máster? Pues te aconsejo que entonces cojas un máster propio, pero también está el punto de vista monetario, ¿cuánto estás dispuesto a dar? Vamos a sacar la calculadora porque vamos a ir anotando para tener en cuenta en total cuánto debemos elegir. Vamos a poner como promedio 1.000 euros, como mínimo, para estudiar un máster. ¿Por qué? Porque la mayoría de los máster, por ejemplo, estos que valen 3.500, 4.000, 4.500, 4.700, incluso hay un amigo mío que vino por un máster de 15.000 euros, pues dejan pagar por plazos. Eso es una ventaja en el sentido de que puedes ir pagando poco a poco, pero si no trabajas aquí, pues al final tienes que venir con toda la cifra. Hay que tener en cuenta todos los parámetros. Vamos a poner como mínimo 1.000 euros para que tengas la libertad de escoger entre un máster oficial o un máster propio. Pero ten en cuenta de que 1.000 euros es una cifra bastante baja, ¿vale? Entonces, sumamos 1.000 euros de un máster. Importante, estamos hablando de dinero sin beca, es decir, si vienes por tus propios medios, ¿cuánto necesitas para venir a estudiar un máster a España? Después en otro vídeo veremos cómo venir por becas, las diferentes solicitudes que se pudieran hacer, las opciones que hay de becas para máster, etc. Entonces, seguimos, además de 1.000 euros de un máster, de mínimo 1.000 euros para estudiar el máster, la matrícula del máster, pues hay que encontrar un alquiler. ¿Cuánto cuesta el alquiler de un piso en España? He de decir que cuando yo me vine, me alquilé en un piso en Sevilla, en una habitación, era una casa, es decir, un apartamento, en Cuba decimos apartamento de 5 habitaciones, éramos 5 chicas, yo alquilé una habitación por 185 euros. Eso es un precio bajo. Para que tengan una idea, en Barcelona, en las principales áreas, para no hablar de l'Eixample, sino en los alrededores, por menos de 350 euros, una habitación es muy difícil encontrar. Es decir, Sevilla es privilegiada en este sentido. Por lo tanto, es importante para el alquiler. Primero, ¿para qué ciudad vas? Yo pondría aquí 3 puntos fundamentales para elegir la ciudad. Primero, ¿tienes un familiar en España? Si tienes un familiar en España o familiares que te pudieran ayudar, yo no lo pensaría. Yo iría para ahí. No para su casa, sino alquilarme cerca. Porque es que me pueden ayudar, porque es que nosotros no tenemos idea de nada, ni de metro, ni de tarjeta de crédito, ni de transporte, ni de utilizar Google Maps, no sabemos nada, empezamos de cero, por lo tanto es muy importante tener la ayuda de alguien. Por lo tanto, empezaría por ver si tengo algún familiar y pondría eso en primer punto. El segundo, ¿tengo dinero? ¿Tengo bastante dinero para poder venir o no? En este caso, si el dinero no es un problema, yo escogería Madrid o Barcelona. Pero si el dinero es problema, escogería entonces Andalucía. Me refiero a universidades como Sevilla, como Málaga, como Granada. Son ciudades que desde el punto de vista económico ahorras mucho
¿Ya vieron la diferencia entre un alquiler de 250 euros en una buena zona de Sevilla, por ejemplo, en Nervión, Triana, en el centro? En Barcelona, en l'Eixample, por ejemplo, en la Sagrada Familia, por menos de 350, 450 euros no lo vas a encontrar. Por lo tanto, si quieres ahorrar dinero, yo escogería Andalucía. No me arrepiento de haber estado durante los primeros meses en Sevilla, por comida, por alquiler, por la universidad, por el máster, fundamentalmente por dinero. Realmente no tenía muchos cubanos a mi alrededor, la mayoría están en Madrid y en Barcelona, pero desde el punto de vista económico, importante Andalucía. Con el alquiler, importante porque es que a mí me pasó y si viniera de nuevo no escogería el mismo alquiler, es alquilarte en una zona cerca de la universidad. Cuando yo me vine para Sevilla, mi universidad quedaba en la Cartuja y me alquilé lejos, al otro punto de la ciudad, por el estadio del Betis en el Benito Villamarín. Y es, bueno, casi 1 hora y cuarto, 1 hora y media para poder llegar a la universidad en transporte público. Y en estos aspectos hay que economizar el tiempo. Por lo tanto, si volvería, no haría lo mismo. Cogería un apartamento, aunque gastara 20, 30 euros más, lo escogería cerca de la universidad. Me ahorraba tiempo. Además, muchos de los amigos o de los que estaban en mi aula después se quedaban para hablar, para conversar, para ir a algún sitio y yo tenía que estar pendiente de regresar rápido por si me cogía la noche, porque era mucho tiempo desde donde nos reuníamos, generalmente que era en el centro, a donde estaba mi piso. Por lo tanto, si escogería de nuevo sería cerca de la universidad. Entonces, en alquiler vamos a establecer un precio promedio. Vamos a poner 450 euros, que si van para Sevilla esta cifra es muy grande. En Sevilla por 250 puedes alquilarte en una habitación, pero vamos a poner 450 para establecer un promedio de Madrid, Barcelona y Andalucía, es decir, 450 euros mensuales. El otro aspecto, comida. ¿Cuánto se gasta en comida? Esto también depende de la persona, de cuánto coma, de las prioridades que le da la comida, de si come comida saludable. Aquí la comida saludable es cara, es decir, comer bien cuesta dinero. Generalmente, y pondré una cifra de 150 euros. Conozco personas que se gastan 250, es decir, una sola persona 250, y conozco otras que se gastan menos de 100 euros. Por lo tanto, vamos a poner 150 euros. Ojo, estos precios que estoy poniendo es a partir de mi experiencia y de lo que he podido ver. Quizás alguien me dice, bueno, yo estoy alquilada en l'Eixample por 270 euros, vale. Tú eres un caso, pero lo general es que el alquiler cueste más de 450 euros en Barcelona. No, yo me vine por un máster de 1.700 euros, ¿vale? Es tu caso, viniste por un máster de 1.700 euros. Yo pongo una cifra mínima de 1.000 euros para poder establecer un patrón, como mínimo cuánto dinero hay que tener para venir a estudiar un máster en España. Y en la comida lo mismo, 150 euros. Con 150 euros puedes comer bien y saludable. Bueno, medianamente saludable si se pudiera decir, porque ya todas las marcas bio, pues ahí sí se gasta muchísimo, muchísimo. El otro tema es el internet, los datos móviles. Depende de la compañía a la cual estés afiliado, a la cual entres. Yo estaba en Digi y no sé si es de las más caras, no lo creo, pero tampoco es de las más baratas. Yo pago 7 euros al mes por 10 gigas. Hay gente que lo paga ilimitado, hay gente que lo hace en un mismo paquete con la Wi-Fi de la casa. Bueno, vamos a establecer un patrón de 10 euros, ¿vale? Para poder establecer un promedio, 10 euros por internet. El otro tema es el seguro médico. Si vienes a España, tienes que tener un seguro de vida. Es decir, si vienes, si te pasa algo, pues puedes ir a cualquier centro de salud, te van a atender, pero si eres extranjero, ¿quién paga tu recuperación o lo que tengan que hacerte? Pues tú tienes que pagarlo al mes con un seguro médico. Depende de a qué seguro médico estés. Yo escogí Sanitas, pero he escuchado no es de las más baratas y también tienes que ver las diversas opciones que tiene. Importante aquí, y quiero hacer un paréntesis, porque cuando yo me vine no tenía la cultura, quizás a todo el mundo no le pasa igual, pero varios de mis amigos sí, y a mí me pasó, no tener la cultura de leer o de buscar en internet. Toda la información está en internet. Los seguros médicos están detallados, todo lo que entra dentro del seguro médico, si es estomatología, si es ginecología, si urgencias, todo está detallado. Uno puede leerse el seguro médico de Sanitas, de otra compañía y comparar.
comparar, es decir, hay que dedicar tiempo para ello, porque al final es dinero, te cuesta dinero. Lo mismo para los máster. Universidad de Zaragoza, Universidad de Sevilla, vemos los máster que hay por aquí. Yo quiero ciencias. ¿Cuánto cuesta un máster de ciencias en Sevilla? ¿Cuánto cuesta un máster en Zaragoza? Y comparar. Todo está en la web. Planes de estudio, materias, horario, todo lo puedes revisar para que te cueste lo mínimo en tiempo y en dinero. Y el otro aspecto es el transporte. Esto también varía de ciudad. En Sevilla el transporte es bastante barato, en Barcelona no. Vamos a establecer un mínimo, en este caso nos guiamos por Barcelona. En Sevilla yo recuerdo que yo tenía una tarjeta para el bus, en Sevilla no había metro, había un metro, pero bueno, no era toda la ciudad, por ejemplo, donde yo vivía no estaba. Entonces, recuerdo que tenía una tarjeta y había una tarifa por ser estudiante. En Barcelona, por ejemplo, está la T-Mobilitat, que es una tarjeta donde por 40 euros tienes para 3 meses. Es decir, por 40 euros te puedes mover en 2 zonas, una de ellas Barcelona, por supuesto, y puedes viajar todas las veces que quieras al día durante 3 meses. Entonces, 40 euros por 3 meses. Como ya tenemos un patrón aquí por el transporte de 3 meses, vamos a hacer el cálculo general para tener un dinero o guardar para 3 meses. Esto le sirve al que no viene por becas, es decir, al que tiene que pagarlo todo, debe buscar en esos 3 primeros meses trabajo. Importante decir aquí que encontrar trabajo en España no es como en otros países, encontrar trabajo aquí es muy difícil. Incluso cuando vienes que no tienes todavía el NIE, es decir, la tarjetica, como si fuera el carnet de identidad de extranjero, pues es difícil encontrar trabajo sin papeles, porque tienes una visa en el pasaporte, no tienes un DNI ni un NIE. Por lo tanto, hay que tener dinero para mínimo 3 meses. Yo diría que deberíamos traer para 6 meses o un año. Pero bueno, sé que es bastante dinero y se va, y el dinero se va durante los primeros meses fundamentales. Bueno, vamos a establecer un patrón para los 3 primeros meses. ¿Por qué digo para los que estén sin beca y con beca? Porque tengo muchos amigos que han venido por becas, pero cuando llegan, al momento no les dan el dinero. Es decir, hay muchos que incluso les pagan por estudiar. Y cuando llegan aquí a España le dan el dinero como a los 2 meses, porque está el papeleo, porque hay que ir a la seguridad social, porque hay que hacer diversos procedimientos, el número de la seguridad social, diversos procedimientos que son tiempo. Aquí los procesos burocráticos demoran muchísimo. Y mejor ni les cuento mi historia, pero tela de lo largo que ha sido el proceso, incluso para sacar el NIE. 3 meses para sacar la cita, después que entras a la cita para recoger el NIE son 45 días. Bueno, tremenda historia. La policía, para poder sacar la cita para la policía, porque es donde pones la huella y finalmente te hacen el carnet, pues demoraba para sacar la cita porque están casi todas ocupadas. Bueno, para no entrar en ese tema porque lo veremos más adelante, yo daría un margen de 3 meses para traer el dinero y poder sobrevivir con el dinero que traigas de Cuba. Entonces, sumando, en total serían 3.020 euros. Y pudiera parecer la cifra bastante elevada, decir, guardar 3.020 euros pues es mucho. Decirle que eso es una cifra mínima y también decirles que 3.000 euros es nada para lo que te espera. No me arrepiento de haber venido a España, no me arrepiento de haber pasado trabajo. Yo he dejado, todo lo que tenía en Cuba y fundamentalmente mi familia, que sigue siendo una espina que tengo clavada, pero no me arrepiento de ello porque el dinero que yo pude reunir, que fue ínfimo, el dinero que traje, toda mi trayectoria, aunque ha sido un cambio tremendo, no diría que a peor. ¿Por qué? Porque he sumado cosas que no me da el dinero. Nuevas oportunidades, una cultura totalmente diferente, personas que me superan, una enseñanza de vida tras otra, día tras día, superación, perseverancia, conocerme a mí misma, nuevos amigos, nuevos amores, nueva familia. Entonces, entender todo este proceso vale mucho más que una cifra de 3.000 euros. Por lo tanto, exhorto a todo el que quiera venir a estudiar a España, importante que quiera trascender en la vida o que quiera resurgir, si se pudiera decir, encontrar nuevas oportunidades, buscar nuevas oportunidades, pues sería algo que recomendaría indiscutiblemente. También digo, no es fácil, no es coser y cantar. Venir a España es difícil en todos los sentidos para tener un DNI, para hacer
residente aquí, para poder tener papeles, un trabajo estable, un piso estable, es complicado. Pero si se planifica y se intenta planificar, porque al final hay muchas cosas que se te van de ese planning, puede ser lo más matemática del mundo, pero hay cosas que se te van porque es que no lo conoces, hasta que no lo vives no lo sabes. Y por muchas cosas que puedas escuchar, pues al final eres tú el que tiene que vivirlo y eres tú el que tiene que enfrentar cada una de los obstáculos o cada uno de los espacios. Pues nada, terminamos así el vídeo. En total 3.020 euros, creo que esto es una cifra ínfima, es decir, hay que reunir mucho más, pero para que tengáis una idea de cuánto económicamente o cuánto dinero hay que reunir para venir a estudiar un máster en España. Si el máster que escogen vale 1.000 euros, pues ahí ya lo tienen en punto importante. Y lo demás, ir buscando. Si se quieren venir a Barcelona, pues ya saben que el alquiler por encima de los 450 euros, en cuanto al transporte 40 euros por 3 meses, y así vayan buscando los patrones que les dije, los que estén en común, y los que no, pues averiguar, investigar. Recuerden que saber es ganar tiempo y dinero. Así me despido. Recuerden que estaremos hablando en los próximos vídeos acerca de las becas para estudiar un máster en España, también qué máster escoger, a qué ciudad ir, qué universidades escoger. Y nada, que se suscriban, pues estaremos teniendo información importante acerca de estudiar en España, de los másteres en España. Sin más, me despido. Hasta entonces, chao.